Com a palavra, o senhor João Carlos Veríssimo. Quero agradecer a presença de todos aqui no nosso congresso da Abitrigo, em especial os 3 panelistas que estão conosco agora de manhã. E acho que todos nós temos um grande desafio e um grande proveito que nós podemos tirar dessas apresentações hoje, na medida em que os países do Mercosul sempre foram os grandes parceiros de fornecimento de trigo para o Brasil. Em especial a Argentina, o Uruguai também é um grande parceiro nessas exportações, e que nesse ano de 2014, por motivos sejam climáticos ou sejam econômicos, a participação desses países na exportação de trigo para o Brasil foi muito aquém do que se fazia no passado. Então, eu acho que nós vamos poder ouvir muito o que os panelistas vão falar, o Dante Sica, principalmente, falar sobre a economia argentina, especificamente depois sobre o trigo. O Javier também vai falar um pouco sobre o trigo no Uruguai, o Héctor, o Javier no trigo da Argentina e o Héctor no trigo do Uruguai, e acho que vai poder nos dar informações suficientes para nós podermos prever aquilo que nós podemos contar com o trigo argentino e uruguaio para o ano de 2015. Então, eu convidaria o Dante Sica para fazer sua apresentação. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a Abitrigo, al embajador Sergio Amaral, en persona de él, nuevamente por permitirme estar aquí en este prestigioso ya congreso que se hace a nivel nacional y de regional de Abitrigo. Bueno, un poco la idea de la presentación es tratar de mirar qué es lo que está pasando en la economía argentina, tratar de pegar una miradita también sobre qué es lo que podemos esperar en este año y en los próximos años, tanto en la economía y el impacto que tiene sobre el mercado de trigo, y tratar de ver algunas tendencias con respecto a cómo ha avanzado el sector. Como todos los años, esta es una presentación en portuñol. Yo voy a hablar en castellano y la presentación está en portugués. Espero que hayan cargado la de portugués. Un poco la idea del índice que está planteado ahí es primero tratar de ver cómo la coyuntura macroeconómica impacta básicamente sobre el tema del sector. Es claro que hay que hacer siempre esa asociación, no solo por los impactos que tiene en toda economía a nivel nacional, sino porque básicamente esta administración ha tratado de resolver erróneamente los desequilibrios de la macroeconomía a partir de las políticas micro. Y esto de alguna manera ha agudizado, ha generado fuertes discrecionalidades y fuertes intervenciones sobre todas las cadenas productivas que no han tenido el suceso para el lado o no han contribuido a mejorar las cuestiones macro, pero ni siquiera, y al contrario, han agravado y perjudicado a las distintas cadenas sectoriales. Entonces vamos a ver un poquito en qué momento está la economía hoy argentina, qué es lo que tenemos que esperar, cuál fue el resultado de la política sobre el sector, básicamente cómo ha afectado desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, pensar a partir de ahí qué puede pasar en el año 2015, qué podemos esperar de la producción, qué podemos esperar de las políticas públicas y alguna mirada hacia adelante, dado que Argentina, como Brasil, está en un cambio de ciclo político. Entonces la pregunta es si el nuevo ciclo político podrá de alguna manera o mantendrá las políticas actuales o por lo menos empezará a dar una señal con respecto a alguno de los cambios. Lo primero, para tratar de entender o mirar qué es lo que pasa con Argentina, yo quisiera hacer un breve repaso de lo que fueron los distintos momentos de la economía argentina. Es claro que si uno mira la película de los últimos 12 años, Argentina ha transitado 3 ciclos muy marcados desde el punto de vista de su expansión y básicamente de las principales variables macroeconómicas. Quizás el ciclo más, por llamarlo así, más relevante, de crecimiento más genuino, donde se dieron los resultados más importantes desde el punto de vista de recuperación y crecimiento, se dieron básicamente en la primera etapa, del año 2003 al año 2007. En esa etapa claramente hubo fuerte crecimiento, Argentina crecía por encima del promedio regional, teníamos fuerte acumulación de reservas, recuperación de empleo, fuerte incremento en los niveles de producción. Digo, fue la mejor época. ¿Cuáles fueron los dos motores de expansión? Básicamente tuvimos un contexto internacional muy favorable, en especial en el tema de precios,
pero claramente lo que tuvimos fue un fuerte empuje de lo que fue el consumo y la inversión local. Esos fueron los dos motores básicamente de expansión de la primera etapa. ¿Cuáles eran los fundamentals? Y esto es importante porque es lo que falla luego. ¿Cuáles fueron los fundamentals que de alguna manera pudieron facilitar este altísimo crecimiento con baja inflación y fuerte acumulación de reservas? Argentina tenía dos pilares macroeconómicos que eran superávit fiscal y superávit en la cuenta corriente, más dólares de los que la economía necesitaba para poder funcionar. Estos fueron dos fuertes pilares que permitieron todo este fuerte proceso de expansión, tanto del consumo como de la inversión. Vamos a ver que en ese momento la política, en especial dirigida al sector de trigo, tenía una direccionalidad distinta. Hay una segunda etapa que es básicamente la de desaceleración de la economía, y ahí es donde el principal problema es que el consumo y la inversión ya no traccionan a la misma velocidad como para poder llevar la economía y mantener un crecimiento estable. El gobierno empieza a utilizar el consumo público como un instrumento de apalancamiento del crecimiento, y es donde fuertemente se deterioran los dos grandes pilares que mantenían la macroeconomía de manera estable. Se deteriora el superávit fiscal, que pasa a ser déficit, y se deteriora la cuenta corriente, que era superavitaria y pasa a ser deficitaria. ¿Dónde está la principal causa de ese fenomenal deterioro en los dos superávit? Piense que Argentina tenía un superávit de casi 4,5 puntos del PBI y una cuenta corriente positiva de casi 2,5 puntos del PBI. Estos números para la economía argentina eran un tsunami de ahorro interno y externo que le permitía crecer. ¿Qué fue lo que cambió? Básicamente la errónea política energética que Argentina viene llevando adelante desde el año 2001 en adelante. Argentina viene con tarifas congeladas en el mercado energético, tanto a nivel de producción, remuneración a los productores, y tanto a nivel del consumidor, tarifas artificialmente bajas. Esto es importante porque van a ver que el mismo esquema se quiso aplicar al sector de trigo y generó las consecuencias que generó. Entonces, esta fenomenal, digamos, esta política energética hizo que el consumo volara y la producción cayera, y Argentina pasó de ser superavitaria en materia energética a ser deficitaria. ¿Qué tiene que ver esto con la macroeconomía y con los superávit? Es que Argentina compra energía cara para venderla barata, por lo tanto pierde dólares del sector de cuenta corriente porque somos importadores netos de energía, y compramos caro y vendemos barato y lo pagamos con el superávit fiscal. Hoy los subsidios a la energía argentina explican en la totalidad el déficit fiscal. Para poner un ejemplo, dado que estamos en el Congreso de Trigo, un mes de luz en la capital federal, en la zona más rica de la capital federal de Argentina, vale 1,5 kilos de pan. O el pan está muy caro o la electricidad está muy barata, pero esta fuertísima distorsión está en la base de lo que es el desequilibrio macroeconómico de la Argentina. Y entramos a la tercera etapa a partir del 2011, porque es claro que el gobierno no trabajó o no realizó un cambio de política económica para corregir los desequilibrios. El gobierno tiene una política económica que ataca los efectos, no las causas. Por lo tanto, es una política muy intervencionista, fuertemente discrecional, y que genera intervenciones en todos los mercados. La idea de los problemas de la micro los de la macro los podemos solucionar desde la micro. Entonces genera un campo de muchísima intervención. En ese campo, para financiar los déficits gemelos, en vez de salir al mercado externo, Argentina, ¿qué hizo? Cepo cambiario, generó o financió el déficit en cuenta corriente con reservas y financió el déficit fiscal con emisión. Esta forma de financiar y de querer corregir los desequilibrios, más que mejorarlos, lo empeoraron. Entonces estamos encerrados en un ciclo de política económica donde el gobierno claramente no tiene una política dirigida a corregir los desequilibrios, sino básicamente a administrarlos. La administración de los desequilibrios implica fuertes intervenciones en los mercados, intervenciones sobre precios y cantidades, y básicamente instrumentos que le permitan de alguna manera poder contener la inflación. Ustedes piensen que Argentina acaba de votar una ley que se llama Ley de Abastecimiento, que es una ley que básicamente se instituye en tal forma como un instrumento de control de precios. La ciencia económica es una ciencia muy rara. Para algunos piensa que más que una ciencia es una creencia.
en muchos casos se le han otorgado premios Nobel a personas distintas por un mismo tema en la cual piensan totalmente distinto. Así que, pero hay ciertos consensos dentro de la profesión que lo que dicen que la inflación es un fenómeno esencialmente monetario. Yo diría el 90% de la profesión piensa que la inflación es un fenómeno monetario. El 10% que no lo piensa está trabajando en el Ministerio de Economía de Argentina. Entonces, la mirada básicamente sobre la inflación está mucho más centrada en los problemas de controles sobre las cadenas de precios o sobre las cadenas de los productores, más que en los problemas que genera. Si uno mira, ¿por qué era importante dar este marco? Y ahora acelero un poquito más. Porque toda la política del gobierno, de alguna manera, la micro, para tratar de corregir los desequilibrios macro, trata de utilizar instrumentos sobre los distintos sectores para tratar de salvar la brecha fiscal o para tratar de salvar la brecha externa o para tratar de mantener el consumo interno alto. Entonces, para la brecha fiscal, ¿qué hizo? Aumenta los derechos de exportación, pisa toda la devolución del IVA y hay muchos atrasos con respecto a los productores, genera fuertes distorsiones del punto de vista financiero, no paga los subsidios que había prometido y por lo tanto deja a los productores endeudados, y aumenta muy fuertemente la presión fiscal. Argentina pasó en 10 años de tener una presión fiscal de 20 puntos del PBI a una presión fiscal de 35 puntos del PBI. Y a pesar de todo tenemos un déficit de 4 puntos. Entonces es claro que esta fue la forma que el gobierno encontró para cerrar la brecha fiscal. Para cerrar la brecha externa, en vez de salir al mercado, corregir los desequilibrios o salir al mercado a buscar dólares, ¿qué hace? Frena las importaciones, trata de poner frenos, hace todo lo posible para tratar de contener las divisas, acorta los plazos para la liquidación de importaciones, no permite que se giren utilidades al exterior, pone todas trabas para tratar de frenar el drenaje y la pérdida de reservas. Y a su vez, de alguna manera también, presiona fuertemente sobre los sectores exportadores. Y para mantener esta idea de que podía tener políticas sectoriales que mejoraran el consumo interno y desacoplaran los precios internos de los precios internacionales, de alguna manera el gobierno hizo toda una serie de intervenciones que van desde cupos a la exportación, autorizaciones para poder exportar, para importar, querer realizar acuerdos de precios, y todo esto generó programas también de precios subsidiados que después eran promocionales, que después de alguna manera se fueron cayendo con el tiempo. Entonces, pasamos a tener una economía con mayor presión fiscal, una economía cada vez más cerrada y una economía donde existe fuerte intervención sobre precios y cantidades. Uno no puede intervenir en los dos mercados, o no puede intervenir de las dos formas. Esto, de alguna manera, a partir del 2011 todas estas condiciones que les mostraba recién se fueron agudizando en esta última etapa del ciclo. Por eso es claro que en esta etapa del ciclo es muy difícil pensar que la economía crezca. Estamos en una economía mucho más recesiva y básicamente con una alta inflación. Si uno quiere mirar algunos ejemplos, esto es lo que pasó en la política agropecuaria, el trigo fue un caso de esos, pero en términos generales, fíjense la comparación de política agropecuaria y política energética. Por eso les decía que la idea de la intervención está en los dos mercados. Siempre se trató de priorizar el abastecimiento interno a precios desacoplados de los precios internacionales. El trigo fue uno de los más perjudicados porque la idea de que hay que proteger la mesa de los argentinos de alguna manera generó fuertísimas intervenciones sobre el sector. Cupo de exportación, sistema de compensaciones, etcétera. Pérdida de rentabilidad, hubo mucha pérdida de rentabilidad y traspaso a producciones alternativas. Esto generó, vamos a ver los impactos sobre la cadena. Una fuerte contracción de la oferta, cuando uno interviene en los mercados, genera fuertes intervenciones en la oferta y a su vez un aumento de precios en algún momento histórico desde el punto de vista de lo que eran los temas y luego liberalización. Ha habido una política muy contradictoria. Si uno mira, en la política energética pasó casi exactamente lo mismo. ¿Cuáles fueron el impacto? ¿Cuál fue los resultados de esta política que llevó adelante el gobierno? La verdad que en el caso del trigo, en la mayoría de los sectores donde hubo intervenciones, yo podría decir que la política fue casi un fracaso, pero por suerte después está la gente del sector que puede corroborarlo.
Por un lado, lo que tuvimos fue derechos de exportación, restricciones, digamos, ahí intentaban desacoplar los precios, restricciones a la exportación, primero de manera discrecional y luego mediante un registro, después limitaron la demanda del grano. Digo, hubo toda una serie de intervenciones fuertes, hubo sistemas de control de precios, subsidios a los productores que luego por los problemas fiscales fueron cancelados, generando un perjuicio mayor a los productores en los cuales habían participado. Un dato interesante para ver es cuál fue el resultado de esa política. Entonces, fíjense, en la primera etapa tuvimos un desacople de los precios, ¿no? Básicamente de lo que era el precio internacional con respecto al precio que recibía el productor. Y fíjense cómo empieza a cambiar en el cuadrito de abajo el nivel de producción, ¿no? De casi 15, 16 millones de toneladas que había llegado, se fueron bajando. Después esa misma política, digamos, de intervención, en donde se llegó a una fuertísima brecha entre lo que recibía el productor y el precio internacional, impactó básicamente sobre el nivel de producción. Hubo luego un desacople entre las autorizaciones de exportación asociado a lo que fue la caída de la producción. Y fíjense cómo fue quedando. Bueno, ahí no salen, hay dos datos que no salen abajo. Fíjense cómo fue cambiando básicamente el nivel de producción, pero pasamos de un nivel de producción en el 2011 de casi 15 millones de toneladas a un nivel de producción el año anterior que fue casi 9 millones de toneladas. Entonces, esas distorsiones que se generaron, precios que volaron en un momento porque la producción cayó fuertemente y el gobierno por necesidad de divisas dio más autorizaciones de la que tenía que dar, digo, y generó un descalabro en el sector que va en contra teóricamente de todo lo que querían haber conseguido antes. ¿Cómo se vio esto y cómo se palpó? Básicamente, por un lado, con una fuerte distorsión en términos de la remuneración que recibían los productores, que eso se trasladó básicamente en una caída del área sembrada. Entonces, cuando uno observa, hubo fuertes caídas. Pasamos de un área sembrada de casi 6 millones a un área sembrada para la última cosecha alrededor de 4 millones de hectáreas. Por otro lado, esto también se vio en términos de lo que fue la producción, con caídas de una producción de casi 16 millones a una producción para esta cosecha de casi 9 millones y medio, 9 millones y medio. Y también con una fuerte caída en la participación del trigo como uno de los principales productos de producción de la Argentina. Fíjense que de casi el 19% que la producción de trigo estaba dentro de la producción de Argentina, hoy está alrededor del 13%, y siendo desplazado por otros cultivos. Por otro lado también, la consecuencia se ve en términos de la caída de Argentina como, digamos, de participación en la producción mundial. Éramos casi el 3% de la producción mundial, hoy estamos a casi la mitad. Y esto no es que hay un problema en el mundo o hay un problema en la región. Digo, es claramente un problema de fracaso de la política económica local, porque cuando uno observa la variación de la producción en las campañas 2002-2003 contra la 2014, es claro que es un problema de Argentina. Mientras que en Argentina la producción cae, en el resto de los países aumenta fuertemente. En muchos vale decir que deberían agradecerle a Kirchner, porque hay mucha inversión de productores argentinos en el resto de América Latina. Un amigo nuestro, de Sergio Amaral y nuestro, que se llama Sergio Abreu, decía que en términos de ganadería, dice Uruguay tiene que agradecerle, dice Hernandarias que nos trajo la ganadería y a Kirchner que nos trajo la agricultura, ¿no? Dice por todo lo que fue la política local. Otro de los temas que son paralelos a lo que vimos recién es la pérdida de inserción en las exportaciones del mercado internacional. Argentina tenía una gran diversificación en destinos, aunque siempre Brasil fue uno de los principales destinos de las exportaciones. Pasamos a tener casi 54 destinos y están en 20, y muy concentrados básicamente en Brasil. Fíjense que casi el 86% de las últimas exportaciones estuvieron en Brasil, y muy concentradas en países del resto, Colombia y Perú, cuando antes teníamos exportaciones al resto del mundo. Recién hablábamos con Sergio la idea de la posibilidad de exportar a países como África, cuando antes Argentina era países en los cuales tenía fuerte participación. Otro de los temas es
correlativo a esto es la caída también en la participación de las importaciones. La baja en la producción y la pérdida del saldo exportable obligó también a Brasil a salir a buscar otros destinos para poder importar y hacer todo un trabajo con respecto a los aranceles como para que puedan tener que hacerlo. O sea, dejamos de ser un proveedor confiable para la región y en especial para nuestro socio comercial. También la industria molinera tampoco salió bien parada de esta situación. Digo, en un principio hubo un fuerte crecimiento de la molienda, en especial apalancado no solo por la recuperación del consumo interno, sino también de la exportación, pero en los últimos años también vemos que hay una fuerte caída, a pesar de que teóricamente estaba garantizado la producción de trigo para los molinos locales. Hay una parte de desaceleración del consumo interno, pero también vamos a ver hay una fuerte caída en los niveles de exportación. Entonces, no es que solamente el sector se perjudicaron los productores y beneficiaron a los molinos. Toda la cadena fue básicamente de alguna manera afectada. Esto es cómo creció a través de lo que fueron las exportaciones de harina y subproductos. Fíjense, también acá el diferencial de exportaciones generó que haya una traslación de renta del productor a los molinos en una primera etapa, que generó una fuerte expansión de las exportaciones. Ahora fíjense lo que fue el último año, con la caída del área sembrada y el manejo de la discrecionalidad de casi estar exportando 1 millón de toneladas. Este año se van a estar exportando menos de, digamos, de 400.000 toneladas en el año 2013 y para este año solo se autorizaron hasta ahora, en lo que va del año, 95.000 toneladas. Entonces, es claro también que los problemas de la macro afectan básicamente también en el sector. ¿Cuál fue, en resumen, el efecto de esta política económica que llevó adelante el gobierno? No lograron contener el precio interno de la harina, generaron una caída en la producción de trigo y la molienda está a niveles inferiores del 2006. Entonces, fíjense, de 14 millones y medio a 9 millones y medio, la harina de 4.300.000 a 4 millones de toneladas y los precios se han incrementado fuertemente. Entonces, es claro que ha habido esta política de intervención, ha tenido un fracaso o por lo menos fuertes distorsiones en lo que ha sido el mercado local. ¿Se puede cambiar el rumbo en el año que viene? La verdad que es difícil, ¿no? Si cuando uno observa, por un lado, se mantienen los desequilibrios, digamos, Argentina sigue con desequilibrio fiscal y restricción externa. Hoy el principal problema de la Argentina, mucho más agudizado que los años anteriores, es la falta de dólares. Mientras no haya un cambio en la restricción externa, mientras Argentina no pueda volver a los mercados de capitales, los dólares de alguna manera van a estar rigiendo lo que es el modelo de producción o los niveles de producción. Esto de alguna manera podría pensar que el gobierno podría liberalizar un poco más porque necesita dólares, pero también no tiene claro con respecto a cuál es el valor de los stocks o básicamente lo que tiene de producción. Una inflación que va a estar seguramente por arriba del 30%, y todavía no ha habido anuncios por parte del gobierno con respecto a cuánto puede ser la liberalización para la próxima campaña. Por otro lado, hay buenas proyecciones para la producción, para la siembra de trigo, ¿no? Desde el punto de vista de las proyecciones de márgenes para el doble cultivo trigo-soja son mejores que en otros cultivos cebada, hay una buena condición hídrica, quizás excesiva en algunos lugares, y también necesidades de rotación. Y se espera para este año un aumento del área sembrada que igualmente va a estar por debajo del promedio de lo que fue el año 2002 y 2008. Estos son algunos de los temas que seguramente se tratarán. Hay una zona ahora de la provincia de Buenos Aires, ahí que se nota en la zona más verde, que está muy afectada por el tema de la lluvia e inundaciones. Esto generó una merma básicamente en lo que ha sido la producción, o por lo menos en lo que puede ser la producción. Y acá un poco la idea es, cuando uno mira el repaso de lo que fue los últimos años, en términos de lo que se estimaba de stock inicial, producción, lo que se usa para molienda, lo que queda para semillas, es claro que ahí, cuando uno mira la última parte, en términos del stock inicial que se estimaba para este año, la producción que es estimada también para este año, hay que ver por eso las cuestiones hídricas, uno podría pensar que podría haber una especie de margen de maniobra de hasta 7 millones de toneladas de granos como para jugar entre stock y exportaciones. Ahora, eso va a depender de los números finales, cuando se empiece a ver bien cuánto es la siembra, cuánto ha sido la siembra, cuánto es la cosecha y cuánto el gobierno va a estar dado a autorizar. Esto daría la impresión de que hay margen de maniobra para el gobierno
como para dar margen para autorizaciones. Pero, digamos, dependemos ahí de una cuestión muy discrecional que muchas veces se basa más en cuestiones de la macro que en temas que tienen que ver con el sector. La pregunta es, ¿y hacia adelante es qué esperar? Digo, es claro que ya el año que viene, desde el punto de vista de la cosecha, está jugado. Lo que tenemos que pensar es, Argentina va el año que viene a un proceso eleccionario, hay fuerte tendencia de que quizás haya un cambio seguramente de gobierno a partir del 2015, y la pregunta es si los que vengan van a tener margen de maniobra como para poder cambiar la política económica que hemos tenido hasta adelante. Yo diría que hay tres cosas para ver desde el punto de vista para volver a pensar en una política sectorial mucho más consistente, mucho más consolidada y que vuelva a recuperar a Argentina como un productor confiable y un proveedor confiable de la región. La primera es, ¿qué efecto tendría si se eliminan las retenciones al trigo? Digo, esto es un tema que es un reclamo muy fuerte del sector. La idea es, ¿cuál sería el costo fiscal que esto podría tener? ¿Hay margen de maniobra? La segunda es si existe un riesgo de que la eliminación de las retenciones disparen precios alocados a nivel interno. Acuérdense que al principio el gobierno puso esta política diciendo que quería que los precios de los panificados estuvieran por debajo de los precios internacionales. Y la otra es cuáles son las señales que va a haber que dar a los productores. La primera cuestión, básicamente, y ya para terminar, es claro que cuando uno mira el peso que tienen hoy las retenciones es muy bajo sobre el tema fiscal. Digo, Argentina ha incrementado tanto la presión fiscal, y en especial en la última etapa con la emisión, que las retenciones que antes eran el 15 al 18% del total del presupuesto de la Argentina, hoy representan menos del 8%, y las retenciones que se cobran sobre el trigo son muy bajas. ¿Qué quiero decir esto? Que es claro que hay margen de maniobra para que el próximo gobierno pueda tener una política de retenciones sobre el sector mucho más liberal, mucho más volver quizás a niveles inferiores, porque el costo fiscal que le impondría bajar las retenciones es muy bajo y el impacto que tendría sobre la recuperación del sector es muy alto. Entonces me parece que desde este punto de vista no vemos que haya una restricción muy fuerte para el próximo gobierno de poder eliminar las retenciones o jugar con las retenciones o disminuir las retenciones al sector del trigo. La segunda cuestión es, ¿qué pasa si libera las retenciones? ¿Se puede escapar los precios internos? La verdad que cuando uno observa, no ve que haya ya de alguna manera, en especial en este último año, la diferencia entre el precio doméstico y el precio internacional realmente es muy baja. O sea, no habría un impacto fuerte sobre los precios locales. El problema de la Argentina no tiene que ver con los precios internacionales. El problema de los precios en Argentina está mucho más centrado en los procesos inflacionarios internos que en los precios internacionales, más pensando que los precios internacionales ahora tienden a mesetarse y no siguen creciendo como lo hemos visto anteriormente. Entonces, me parece que en ese sentido no vemos que haya un lugar. Y aparte hay otro tema. Esta política que teóricamente quería desacoplar precios internos e internacionales fracasó, porque nunca lo pudo conseguir. Entonces, es claro que desde ese punto de vista también no es un condicionante para poder hacer con el sector. Y fíjense lo que ha sido también para la estructura de costos, que el peso de la harina también cayó dentro de la estructura en el costo de la harina, el peso del trigo también cayó dentro de lo que es la producción del costo. Hay otros costos como la energía, los costos laborales, etcétera, que han aumentado mucho más que el precio del trigo. Por lo tanto, no vemos acá un impedimento como para poder hacerlo. Y la tercera cuestión tiene que ver con que Argentina tiene que volver a recuperar su potencial exportador. Y la verdad que el próximo gobierno tiene poco margen de maniobra para seguir haciendo lo que viene haciendo este gobierno. Entonces, claro que el próximo gobierno va a tener cuestiones económicas, pero tiene una principal cuestión que recuperar, que es la credibilidad. Para eso tenemos que volver a tener instituciones confiables. Y en economía, instituciones confiables son reglas de juego claras, tanto para los productores locales como para nuestros proveedores, como para nuestros clientes. Entonces, creo que el principal desafío de la próxima administración tiene margen de maniobra desde el punto de vista económico, como para poder tener una política que trabaje sobre el tema de retenciones, que no tenga impactos internos fuertes, pero lo principal que tiene que tener es volver a recuperar las reglas de juego en el sector. Tratar de bajar los niveles de intervención, dar señales claras, a los productores hay que darles señales claras con respecto al precio,
para que Argentina pueda volver a recuperar su capacidad de producción, su capacidad de sembrada, volver a ser un productor confiable y quizás los proyectos que comentaba Sergio ayer, de poder trabajar en conjunto Argentina y Brasil para transformarse en un polo exportador no solo de trigo, sino de harina, para países que están en la zona sur-sur, me parece que puede ser fiable. Creo que Argentina tiene un gran desafío, creo que las condiciones están dadas como para que haya un cambio a partir del 2016, pero va a depender mucho de cómo las nuevas administraciones puedan ver el sector. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Bom, muito obrigado, Dante de Sica. Ele deu uma visão bastante geral e profunda da economia argentina, dos desafios do governo atual e das próximas administrações. Trouxe informações importantes para nós, como essa próxima safra que disponibilizará cerca de 7.800.000 toneladas de trigo para recomposição de estoques e também para exportação. E levanta um outro desafio, que é saber em que medida o governo ainda vai intervir nas exportações do trigo, em que medida que ele vai fazer as liberações de exportação, em que volumes, em que prazos. Eu acho que todo mundo explicou tão bem aqui que ninguém quer perguntar mais nada, né? Eu acho que eu faria talvez uma primeira provocação aqui, acho que dirigido a todos que estão aqui em cima. Quer dizer, nós vimos a situação muito bem apresentada da economia argentina, vimos a importância que o setor agrícola tem para a Argentina, principalmente no superávit comercial que os grãos sempre tiveram para aquele país. Nesses últimos anos, por políticas internas, houve intervenções no mercado, e agora nós estamos no momento em que nós nos vemos numa situação em que o mundo todo tem uma produção bastante elevada de trigo, inclusive a Argentina. O que esperar do governo argentino para essa próxima colheita, para essa próxima safra, em termos de liberação de exportações para o Brasil? Em que momento existe a expectativa de que isso aconteça? Ontem foi liberada 400.000 toneladas da safra anterior. Na medida em que os moinhos brasileiros têm necessidade de compra de produto importado. O ciclo de importação de trigo da Argentina é um ciclo muito curto. O lead time é 5 dias, 6 dias. A importação dos Estados Unidos é de 20 a 25 dias, então exige um planejamento muito mais longo. E os moinhos todos estão fazendo as suas previsões de abastecimento para o começo do ano, para o final desse ano, começo do ano que vem. Então, qual a expectativa dos senhores de que essa abertura ocorra e de que forma os senhores acham que isso pode ocorrer? Estamos hablando de autoridades que hicieron que el año pasado pasemos del trigo más barato del mundo al trigo más caro del mundo. Entonces, ya digamos, hay un tema, no digo de racionalidad, pero de manejo de la política bastante distorsionado. Si uno mira los datos, los presentaron recién, y la presión del gobierno de que tiene un problema de restricción externa, de que necesita dólares, y estamos entrando en la etapa donde tenemos la menor liquidación de exportaciones, porque ya tenemos las menores, todo lo que es la cosecha grande de soja cayó. Argentina hoy requeriría que diera más autorización al trigo porque es lo único que lo puede abastecer en un momento de exportaciones en baja de mayor volumen de dólares. Eso sería pensar desde lo racional, ¿no? De que el gobierno de alguna manera interpreta los números de la misma forma que ve los privados, se da cuenta que tiene una necesidad de dólares y debería estar liberando. Pero la verdad es que es difícil pensar. La lógica nos llevaría a pensar eso, de que deberían dar una señal mucho más fuerte en este mes que falta y en un volumen importante, dado que el saldo, hay más saldo exportador que el año pasado. Pero la verdad que es difícil. Después es claro que el productor está mirando tres variables. Una cosa es tener los saldos exportables, pero también tener la decisión de exportar. Digo, el productor mira tres cuestiones para tratar de ver en qué momento quiere exportar. Mira el precio internacional o el precio que recibe interno, mira la tasa de interés y mira la tasa devaluatoria.
Y estamos en un periodo también en Argentina de bastante inestabilidad macro, donde a veces esas tres variables no van en el camino que uno más necesita para exportar. Entonces, yo creo que la lógica diría que pase lo que recién comentaban, de que haya una mayor certeza, pero la verdad es que es difícil poder vaticinarlo. Por eso, cuando yo repetí anteriormente, el tema de las reglas de juego va a ser importante para lo que viene, es tratar de tener un panorama mucho más liviano de eso. Una pregunta compuesta. La primera parte de la pregunta es para SICA, donde, según los gráficos mostrados, los derechos de exportación recaudan 115 o 114 millones de dólares. O sea, un derecho para exportar que se hace para recaudar y no recauda es como que deja de tener sentido. Pero la primera parte de la pregunta sería, desde el punto de vista de la óptica del que ideó el derecho, ¿con cuánto de incremento de producción se neutraliza el efecto? ¿Tá? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, para Buján, es, asumiendo que eso se ha leído así por las próximas autoridades y se saquen los derechos de exportación, ¿qué incremento de área o de superficie se imagina que tendría Argentina? Sí, no tengo, a ver, es claro que los derechos de exportación se fueron diluyendo en el tiempo por varias cuestiones. Primero, al principio tenían un peso muy fuerte por el impacto que tuvo lo que fue la mega devaluación argentina en el año 2001, el incremento de los precios internacionales y el incremento del área fue fuerte y representaban en una estructura tributaria donde la presión impositiva en ese momento era menor, tenían un alto impacto desde el punto de vista recaudatorio. Hoy hay cuestiones que hicieron el amesetamiento de los precios, la caída en la producción como es el caso del trigo, pero en especial el aumento de la presión impositiva de otros impuestos diluyeron el impacto que tiene la retención. Yo diría que a mí me da la sensación más que cuál es el precio de equilibrio, es claro que es difícil pensar que el gobierno que venga pueda tocar la retención a la soja, ¿no? Pueda trabajar sobre esa retención. ¿Por qué? Porque cuando uno mira el volumen, el monto que tiene y el volumen, a pesar de que ya hay problemas de rentabilidad, sigue siendo el mayor aporte desde el punto de vista del volumen de ingresos. Es claro el fracaso que ha habido en la política de trigo, por lo tanto también el impacto que tiene fiscal, me parece que es donde más el gobierno puede trabajar. Quizás no lo puedan hacer todo de una vez, pero es claro que tiene que haber una corrección, una disminución para volver a dar certeza. Yo creo que ahí el mix entre liberalización del mercado para exportar y reducción de la retención debería ser el núcleo de la política para volver a recuperar la capacidad del sector. Pero te insisto, no sé si hay un punto de equilibrio en ese sentido. Es claro, me parece que ya en el sector, en especial en el sector de trigo, el accionar de las distintas medidas, desacoplar precios vía retención, los temas de retención a esas exportaciones, etcétera, fracasaron desde el punto de vista del impacto sobre cantidad y sobre precio. Entonces, me parece que el costo fiscal de disminuirlo es muy bajo. No veo ahí que haya un punto de equilibrio entre lo que se pretendía en su momento y debería tener. Eu gostaria de agradecer aos três panelistas que vieram aqui, que nos deram uma boa visão do mercado do Mercosul como um todo, o que os brasileiros podem esperar, tanto da Argentina quanto do Uruguai, de abastecimento de trigo no Brasil. O Dante Sica fez uma pequena passagem por uma cooperação Sul-Sul, que é o início de uma iniciativa que pode se tornar bastante importante para países como o Brasil e a Argentina. Esse é um processo, é uma mudança de postura que, com certeza, vai trazer muito benefício para os dois países em conjunto.